¿Cómo se dice? Pero tienes el otro micrófono. Y después con el audífono te puse. Pero tienes. Ah, sí, sí, sí. Ah. ¿Puede hablar, profe? 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. No podemos quitar esa barrita. Sí. Sí se puede. También escucho a mí mismo. Ah, sí, pero eso es tú. Ajá, esa pantalla está aquí. Sí. Yo otra vez bien hacer esto. Si no, déjalo, tampoco pasa nada. Creo que es la flechita verde de abajo del New Share. ¿Esta cosa dice que es en modo? Hide video. Abajo. 1, 2. Ahí. No, arriba. Ah, ese. No Casi. eso. Pero que le hice su presentación. Ah, ¿sabes, Roberto? ¿No? Manda la barrita de la otra pantalla. Eso suena bien. Ah, pues sí, claro. Bueno, todas las barritas. Ya hay muchas barritas. A ver, dale clic a la presentación, a lo mejor se van. Sí, aquí. Aquí, mira, aquí. O dale tachito. Aquí. Oh. Listo. Ahora sí, toda tuya es tuya. Ah, es que no sé cómo. Ay, mero. Muy bien. Pues ya, después de algunos contratiempos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este quinto seminario de Dinámica de Deformación y Flujo del semestre 2025-1. Esta vez nuestro presentador, el doctor Roberto Velasco Segura, va a hablarnos sobre simulación de sistemas aeroacústicos en instrumentos musicales con OpenFOAM. Y bueno, no repetimos el resumen para que pues toda la introducción y toda la presentación la lleve a cabo el doctor Roberto. Entonces, muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Bueno, pues les quiero platicar un poquito sobre este estudio numérico que estamos haciendo para instrumentos musicales, enmarcada dentro de esta área que se llama aeroacústica. Entonces, aeroacústica, si ustedes lo buscan, lo primero que van a encontrar van a ser aires acondicionados, aviones, helicópteros, drones, ventiladores, generadores eólicos y algunos sistemas que tienen algún tipo de flujo y generan ruido y se quiere mitigar ese ruido, ¿no? Nos gustaría que los drones no hicieran tanto ruido. Es un problema más o menos famoso cuando un tren de alta velocidad entra en un túnel, hace mucho ruido y molesta a los vecinos. Algunos aviones no se pueden utilizar en ciertas zonas porque generan demasiado ruido también cerca de los aeropuertos. Los aires acondicionados se busca que tengan incluso controles activos para mitigar el ruido, y todo ese ruido viene de flujo, ¿no? De un poquito de aire, quizá en la mayoría de los casos es aire, que pasa a través de un ducto, que da la vuelta en una esquina, que pasa en algún tipo de accidente geométrico y genera vórtices o genera algún tipo de campo de velocidades que a su vez se traduce en un campo acústico, se propaga y nos molesta un poquito, ¿no? Y entonces lo típico es que querramos buscar maneras de que controlemos este ruido tratando de evitarlo. Y en los instrumentos musicales sucede algo parecido, pero es como un poco lo contrario, en el sentido de que
nosotros queremos que ese campo acústico sí se genere y que se genere de una manera que nos favorezca para que el instrumento musical pues, produzca el sonido que nosotros queremos. Entonces, bueno, pues existen varios sistemas diferentes que operan en los instrumentos musicales. He dicho, ¿dónde está esto? ¿Por qué no me hace caso? ¿Qué pasa aquí? Con la flecha de la Ah, derecha. ya, ahí estoy. No sé dónde se fue mi mouse. Vamos a ver. 1, 2, 3. Aquí y aquí. Ahora sí. Entonces, las ecuaciones que vamos a estudiar numéricamente son ecuaciones de Navier-Stokes. Las habrán visto en algún momento. Es una ecuación de conservación de masa y una ecuación de conservación de momento. En este caso, como estamos buscando una cosa que es una perturbación del campo de presión y a su vez una perturbación del campo de densidad, y además tiene zonas donde sí se mueve razonablemente rápido el flujo, entonces estamos pensando que esta ρ no es constante. Lo más común en simulaciones de dinámica de fluidos es considerar la densidad constante y se pueden hacer muchísimas cosas. Se explica la sustentación de una ala y otro tipo de cosas, ¿no? Pero en este caso nos interesa ver si esa ρ puede ser importante para los sistemas que estamos estudiando, ¿no? Entonces, vamos a dejar esta ρ, entonces vamos a estudiar el caso compresible, ecuaciones de Navier-Stokes en el caso compresible, entonces se considera también esta, que en la mayoría de los casos nada más queda la divergencia de U igual a 0, y eso se va a traducir en una propagación de presión que se reduce a esa ecuación de acá, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito, las ecuaciones que vamos a simular van a ser estas de acá, pero en un caso nada más vamos a observar cómo estas ecuaciones, estas soluciones de esta ecuación nos dan lugar a una solución de esta, que es un caso más restringido. Entonces, bueno, estas son las ecuaciones que estamos simulando. Luego, el enfoque que estamos dándole a este tipo de estudio numérico, y que yo he visto que es muy común, no es el único, pero sí es muy común, es que primero busco que mi simulación numérica reproduzca algo que sí conozco, ¿no? Reproduzca una solución teórica o reproduzca un sistema experimental lo más cercano que yo pueda, ¿no? Entonces trato de que las observaciones experimentales se reproduzcan en el sistema numérico, lo más cercano que se pueda, porque siempre hay cosas que no pueden. O sea, el sistema experimental siempre tiene muchas más cosas de las que podemos meter en un sistema numérico. Y en el momento que ya tengo algo razonablemente bueno, entonces empiezo a modificar mi sistema numérico en configuraciones que sería muy latoso hacer de manera experimental. No es que no se pueda, ¿no? Pero a lo mejor hacer un ducto más grande, hacer un flujo más rápido, cambiar la viscosidad o hacer ese tipo de cosas, es más fácil hacerlo en el sistema numérico que hacerlo en el sistema experimental. Y entonces el chiste de hacer eso es buscar alguna configuración que sea favorable. ¿Qué sería favorable en este caso? Yo ahorita pensé dos cosas que se pueden hacer en instrumentos musicales. Por cierto, aquí traigo 2 instrumentos musicales. Que son estabilidad y calidad del sonido. Entonces, este es un primero, una flautita muy sencilla, y este es un clarinete, ahorita se los voy a enseñar. Bueno. Entonces, dos aspectos que en este caso creemos que se podrían mejorar, y bueno, quizá un tercero que voy a mencionar más adelante, pero primero estos dos serían estabilidad del sonido y calidad del sonido. Y ya, entonces en el momento que yo encuentro algo que yo sienta que es mejor, una configuración simulada que es mejor, pues ya me regreso al sistema físico y checo si efectivamente hace lo que debería de hacer, ¿no? Entonces, bueno, lo que en este momento tenemos es solamente un avance hacia acercarnos a la parte experimental. Ajá. Y bueno, posteriormente queremos hacer, pues desde luego, hacer como una optimización, pero no hemos llegado todavía a esa parte. Entonces, los sistemas que estamos estudiando, el que queremos estudiar específicamente se llama oboe,
y es específicamente esta parte de aquí, que es la doble caña, que es el sistema de excitación del oboe. Pero para llegar ahí, buscamos dos sistemas que son un poquito más sencillos, y de hecho llegamos hasta aquí nada más, todavía no hemos llegado hasta este de acá, ¿no? Entonces el primero es este, que es una flautita como la que todo el mundo ha visto en las escuelas, así. Es más fácil porque esta no tiene partes móviles, ¿no? En esta todas las fronteras son rígidas. Y bueno, hacemos una simulación, ahorita se la voy a mostrar. Después hacemos una simulación de que es un clarinete, que es muy parecido, pero en la boquilla tiene, ¿dónde está? Aquí. Tiene esta parte que es elástica, que es una caña, ¿no? Que hace un poquito más difícil la simulación. Y el oboe, que ahorita no tengo, pero no trajiste, ¿verdad? No. Es que lo tiene Olinka porque ella lo está estudiando. Pero el oboe tiene dos cañas, ¿no? Es muy parecido a nada más que es una caña encontrada con la otra. Y bueno, esa parte de dos elementos que se mueven en una simulación es un poquito más difícil, entonces por eso todavía no hemos llegado ahí. Pero sí les voy a mostrar un poquito de esta de acá. Entonces, flauta, clarinete y oboe. Los elementos que producen la excitación acústica, en este primer caso es un ducto delgadito que se encuentra con una punta que le llamamos bisel, y eso genera unos vórtices, y esos vórtices les voy a mostrar que generan la perturbación acústica y funciona el instrumento, ¿no? Este es un poquito diferente. En hay un flujo que va por aquí en medio, y ese flujo hace que vibre la caña, y esa vibración de la caña tiene algo que ver con la excitación acústica del instrumento. Ahorita voy a discutir un poquito si esa vibración es toda la cuestión de la excitación o hay otra cosa. Y en el oboe, así visto de cerca, de nuevo, son dos cañas que están juntas y abren y cierran igual, ¿no? Entonces, ahí vamos. Primero les muestro un poquito sobre la flauta. Entonces les quiero mostrar este aspecto muy sencillito de una flauta que cuando lo soplo desde luego suena, ¿no? Pero si yo soplo más fuerte, sin que yo mueva los dedos, produce un tono más alto, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos que logramos reproducir de manera numérica y por eso se los estoy mostrando. Entonces, aquí vamos la simulación. Es una simulación utilizando esta cosa que se llama OpenFOAM, que es un paquete de código abierto. Es esencialmente un esquema de volumen finito, aunque una de las cosas que yo les quiero comentar es que como que mucha gente dice volumen finito y algunas veces se refieren a cosas que sí son un poquito diferentes. Entonces yo aprendí volumen finito con otro paquete que se llama Clopac, y a la hora de que trata uno de decir, ¿dónde están las cosas que yo conocí en Clopac, en OpenFOAM? Sí es diferente, sí es diferente. Entonces, volumen finito, aunque es como una manera de hacer las cosas, sí tiene una diversidad de técnicas, y en este caso estamos utilizando una específica que se llama Pimple, que es una combinación de una que se llama piso con una que se llama simple, y entonces ahí como mezclan el nombre y se llama Pimple. Entonces, bueno, ese algoritmo ya está implementado, yo no moví nada de la implementación del algoritmo en OpenFOAM, y lo utilizamos simplemente en una versión compresible, en un dominio de 2D, ¿cómo se llama? Con paredes rígidas, y utilizamos un barrido de velocidad justamente para ver ese efecto que les mostraba, ¿no? Si la velocidad es baja va a suceder una cosa, y si la velocidad es un poquito más alta va a suceder otra cosa. Entonces, ok, déjenme mostrarles los videos. Voy a brincar un poquito en las carpetas de los resultados. Les ofrezco una disculpa por eso, porque está aquí todo un poquito revuelto. Ahí voy. Entonces, ¿cómo se ve esto? Aquí les puedo mostrar, por ejemplo, la presión. Ahí vamos, así. Aquí entra el flujo, aquí está el bisel, y vamos a ver cómo evoluciona. Al principio la velocidad es muy, muy baja,
Se generan unas ondas acústicas ahí, pero básicamente hay un flujo laminar. Al principio no pasa gran cosa y después empieza a haber aquí un tren de vórtices. Dentro de los vórtices la presión es un poquito más baja, entonces lo que se ve aquí son los vórtices. Y después se empieza a ver... Ay, ¿qué pasa? Hello. Un patrón un poquito más irregular. Aquí ya se ve que la presión es razonablemente homogénea en esta parte de acá, ¿no? Eso quiere decir que está actuando el resonador. Esta no es todo el dominio, estoy viendo solamente una parte muy pequeñita del dominio. Este resonador llega más o menos como hasta acá. Entonces se ve que algo de lo que está pasando aquí está teniendo un efecto en esta parte de acá, que se pone alternadamente roja y azul. Y después el patrón de los vórtices es un poquito más irregular. No diríamos que turbulencia, pero es un paso a turbulencia. El número máximo de Reynolds que se alcanza en este caso es como 5000. Y y ya. Más o menos en la presión, eso es algo de lo que se ve. Déjenme mostrarles la vorticidad, donde se ve un poquito mejor los vórtices que se generan. Aquí está. Se ve flujo, laminar. Ay, no se alcanza a ver muy bien. ¿Podemos apagar la luz? A ver, va de nuevo un poquito. Ese vórtice inicial. Aquí hay un vórtice inicial. Después se ve un tren de vórtices. Después se ve cómo empiezan como a alternar, uno para arriba, uno para abajo. Se empieza a generar una calle de vórtices aquí adentro. En este momento, aunque ya está aquí actuando la presión, no se manifiesta en la vorticidad de eso. Y ya, sigue subiendo la velocidad y vemos cada vez más irregular el patrón de vórtices ahí. Bueno, entonces déjenme mostrarles otro donde ya se ve el dominio más grande. A ver, vamos cerrando porque si no se va a hacer un desastre. Cerramos este. ¡Ah! Cerré otra cosa que no era, perdón. Ay, qué barbaridad. Ahí voy, disculpen ustedes. Ok. Ahí estamos. No, no. De acá. Ahí vamos. Entonces lo que se ve aquí, esta es la zona que se estaba viendo en el detalle hace ratito, ¿no? Entonces aquí es donde está la boquilla de la flauta, este es todo el resonador completo, y aquí se ve la presión adentro del resonador, ¿no? Esta línea blanca trata de señalar que lo que están viendo acá corresponde a esta parte. Entonces, si ahí nos vamos al principio, la presión dentro del ducto no se afecta. Un poquito más adelante se empieza a afectar un poquito. Si sigo soplando cada vez un poquito más fuerte, a ver por ahí, se ve que se excita, ahí, más o menos, un poquito antes. Por ahí se excita el primer modo, ¿no? Que sería media longitud de onda dentro del resonador, ¿no? Y entonces, esta parte que ustedes ven acá es la radiación, que también está graficada en esta parte de acá, y se ve que radia pues una longitud de onda correspondiente a este primer modo. Entonces, si yo empiezo a subir un poquito la velocidad, de entrada aquí, eventualmente excito el segundo modo, por ahí. Por ahí más o menos. Y se ve que también la radiación tiene una longitud de onda un poquito más chica, ¿no?
Entonces, aquí se ve una de las cosas que a mí me parece bonita de OpenFOAM. Digo, habrá quien le parezca más o menos interesante y habrá quien le parezca trivial, pero una de las cosas que está padre es que puedes tener mucha resolución aquí, una malla muy fina en esta zona y una malla muy gruesa. Si yo hiciera con el detalle que hago aquí toda esta parte de la malla de acá, entonces pues no acabaría mi simulación jamás, ¿no? Entonces esta malla de acá que es muy gruesa y la malla de aquí que está muy finita. ¿Qué más? Una de las cosas que se ve, yo no sé ustedes, pero cuando yo veo esto, yo me imaginaba que la radiación salía de aquí, ¿no? Y a la hora que ustedes lo ven, quizá sale un poquito más de radiación de esta parte de acá que de esta parte de acá, ¿no? Entonces, pues a mí es un detalle que me pareció interesante. ¿Qué más? Se ve, a ver, aquí. A ver, cierro abro Se ve la radiación también en el campo de velocidad. Esto de este lado es el campo de presión y esto de este lado es el campo de velocidad. Entonces es un poquito más difícil de ver en el campo de velocidad, pero echándole ganas más o menos se ve. Y de repente aparecen unas componentes un poquito más altas, ¿no? Por ahí se cuelan unas componentes un poquito más altas. Entonces, para estudiar eso con más detalle tendríamos que poner un micrófono por aquí y sacarle una transformada de Fourier para ver los componentes que tiene esa señal, ¿no? O sea, estaría interesante. Bueno, entonces ya que vimos que más o menos eso trabaja bien, pues tenemos algunas observaciones, hay una estructura de vórtices, eso pues genera una perturbación de presión, esa parte resuenan en dos regímenes, llegamos más o menos a Reynolds 1000, o del orden de 1000, hasta 5000 más o menos. Ya. ¿Se podrían hacer más cosas? Sí, se podrían hacer más cosas. Por ejemplo, cuando uno trata de tocar la nota baja, sobre todo si tiene muchos dedos, no es tan fácil. Tengo que soplar en una velocidad muy específica, ¿no? Las personas que lo hacen, pues que lo practican mucho, pues lo hacen con mucha facilidad, pero si yo pudiera buscar una posición del bisel o un ángulo del bisel o un ángulo del ducto adentro, que no son completamente paralelas las paredes o algo así, que favoreciera que en un rango más grande de velocidad se excitara el primer modo, entonces yo podría decir, pues esta flauta es un poquito más fácil de tocar que esta otra, ¿no? Entonces ese es el tipo de cosas que se podrían hacer. Pero como nos interesaba llegar al oboe lo más rápido posible, entonces ya nos seguimos con ese camino y nos pasamos a buscar nos pasamos a buscar las cañas móviles. ¿Qué más? Bueno, podemos ver si tenemos más o menos armónicos. Una de las cosas que pasa es que dependiendo de la geometría se pueden desafinar un poquito los armónicos, entonces también se puede buscar una geometría que no desafine los armónicos y ya. Ajá, aquí quizá les puedo mostrar uno último antes de pasarme al otro. Si yo comparo el de presión con el de... dígame. Claro. Sí. O sea, de teoría tu flauta debería de hacer el tono grave que nos estabas enseñando ahorita, porque están todos los hoyitos tapados. A ver, otra vez. O sea, me refiero a dos tonos en este sentido. No, ya se me fue un poco el avión. Ahorita te vuelvo a preguntar. Ok. A ver, entonces aquí. No, sí, eso a sobre ver. los armónicos. O sea, tu tubo te saca la media longitud de onda. Eso no tiene armónicos. O sea, sí. Sale? O sea, lo veo porque ahí traes un clarinete y el clarinete saca armónicos impares. Ah, sí, es una locura. Y la flauta no. ¿Qué armónico saca la flauta? No me acuerdo, pero Pero esa es mi pregunta. O sea, Ajá. ¿tubo qué hace que te salgan los impares o los pares? O sea, el chiste es que si tienes... Que le soplas Ajá. y logras
solo moviendo el soplido, Ajá. sacar o media longitud de onda o la longitud de onda completa. Ajá, sí, eso tiene que ver con si está cerrado o abierto de los dos lados. Entonces, Y si los es... armónicos. También, Pero ¿cómo te van a salir en tu simulación? ¿cómo que cómo? ¿Qué le harías? Ah, bueno, aquí lo que observamos es que le subes la velocidad y sale el segundo. Si le subimos más la velocidad, pues esperamos que salga el Y tercero. eso no lo puedo jugar tanto a que dices, si no le soplo bien, no me sale bien esa nota en la flauta. Y lo mismo pasa en el clarinete. Si no le soplas bien, Ajá, correcto. hay que soplarle muy particular Ajá, para que te salga el sonido que quieres. ajá, sí. Sí, lo que yo me pregunto, y que no lo perseguimos hasta ahora, pero creo que sería muy interesante perseguirlo, es que si yo pongo así un rango de velocidad, a lo mejor para una cierta geometría suena bien la nota baja de aquí a aquí. Y si yo pudiera encontrar una geometría donde suene bien de aquí a acá, yo pensaría, ese instrumento es más fácil de tocar, ¿no? Porque no tengo que atinarle a la velocidad de manera tan precisa, ¿no? Entonces, no lo sé, puede que sí funcione, yo esperaría que sí, pero hasta no simularlo no lo sabremos. Bueno, les muestro súper rápido, nada más una cosita aquí. Este y este. Entonces, uno es el de presión y otro es el de densidad. Entonces, yo creo que hay una pregunta interesante, es si alto. Si me están dando la misma información el campo de velocidad y el campo de presión. Entonces, si yo pongo, casi la tiene. Si yo pongo el mismo tiempo en los dos, ahí está, ahí. Yo veo que la estructura de este y la estructura del otro casi es igualita. Entonces ahí yo creo que con que estuviera yo calculando la presión, casi que tendría yo la densidad. Entonces aquí como que no parece tan claro que yo necesite un solver complacible para simular este. Por lo menos hasta ahí, ¿no? Bueno. Por cierto, esto lo estamos buscando una colaboración con la Universidad de Cádiz, con un grupo de la Universidad de Cádiz, pero todavía estamos como muy platicando las cosas, no ha habido nada concreto todavía. Bueno, entonces nos pasamos a el clarinete, ahora sí. Ajá. Bueno, ponerle agujeros, pasarnos a 3D y todas las cosas que les estaba platicando. Bueno, entonces aquí en el clarinete, que esperamos que eventualmente nos permita simular un oboe, encontramos uno de los problemas, una de las motivaciones de este estudio es que las cañas, especialmente las cañas del oboe, se deterioran muy rápido. Entonces, si nosotros entendiéramos cómo es la excitación, cómo es la parte elástica, de qué manera va el flujo, a lo mejor podríamos buscar una caña que no se deteriore tan rápido de un material más sencillo, porque estas cañas se hacen de un material súper específico, creo que es un bambú que se importa de algún lado, ¿no? Pero muy caro. Entonces, si nosotros entendiéramos mejor el sistema, tal vez podríamos proponer algo más sencillo. Entonces, ¿hemos llegado hasta ahí? Todavía no, pero esa es una de las motivaciones. Bueno, ya les mostré aquí el coso del clarinete, ¿no? Esta parte que es la parte elástica. De nuevo, nos preguntamos un poquito cómo funciona la excitación. Nos podemos hacer una caricatura. Ahorita voy a mostrar si está más o menos acertada o no acertada esta caricatura, en el sentido de que si las cañas están tantito separadas, como está esta que está aquí, que yo no la puedo soplar, pero está tantito separada, entonces yo soplo y pasa flujo adentro, por ecuación de Bernoulli, baja la presión en la parte de interior, se cierra se cierra el ducto, se interrumpe el flujo, pierdo la diferencia de presión y se vuelvo a abrir y entonces regreso al principio, ¿no? Entonces, eso es como una primera caricatura y ahorita vamos a ver que más o menos, pero no del todo. ¿Cómo es mi simulación? Tengo una cajita que trata de, sobre todo, parecerse al sistema experimental que se está estudiando. Tiene una entrada por aquí,
tiene dos cañas. En este caso, esta está fija y esta al principio va a estar fija. En la primera simulación que les muestro está fija y en las últimas dos se va a mover esta caña de este lado. Es el mismo algoritmo que utilizamos para la flauta. Es 2D. Vamos a hacer un barrido de presión en esta parte de acá. Este ducto está un poquito chueco para evitar que un vórtice que salga de aquí llegue acá y me truena mi simulación, que es una de las cosas que mencionaba Francisco la vez pasada. Y ya, las cañas todavía no son muy parecidas a lo que se observa en el experimento, porque una frontera redondita es más fácil para una simulación numérica. Entonces empezamos con una frontera más o menos sencilla. Ajá, y comparamos tres simulaciones. En la primera las dos cañas están fijas. En la segunda simulación, una de las cañas yo la forzo a que se mueva a 700 Hz. Y en la tercera simulación yo dejo que el flujo mueva mi caña, ¿no? Que es la parte que resulta un poquito más difícil. ¿Y qué más? Ajá, una de las cosas que queremos es encontrar algo que yo pueda medir en el experimento y encontrar datos de manera numérica y checar si puedo acercarme todo lo que sea posible, ¿no? Al final les comento quizá un poquito sobre, en términos numéricos, no es tan fácil cerrar un canal, ¿no? Las mallas no les gusta que cierres un canal porque se enojan. Entonces, bueno, ahorita no me detengo porque es una cuestión más bien del método numérico. Pero eso dices que no se dejan cerrar porque tienes entrada. ¿Cómo? O sea, que no se dejan cerrar las cajas porque no está todo cerrado en tu sistema. Bueno, si quieres te comento un poquito. No, si quieres, síguele al final. Quizá lo mínimo. Si tú tienes una malla así, en el canal, entonces la primera manera de cerrarla es deformar la malla para que se empiece a acercar esta frontera con esta frontera. Pero entonces estos que eran cuadritos muy decentes, se empiezan a hacer rectángulos muy largos y eventualmente colapsa el sistema. Entonces hay que buscar alguna acrobacia para que eso no pase. Entonces, bueno, les muestro los videos de cañas fijas. Aquí están. A ver. Ay, suéltame. Entonces quizá este es el que se ve más bonito. Ay. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este es el dominio completo y este es lo mismo, pero cerquita de las cañas, ¿ok? Entonces empiezo subiendo la presión acá y lo que veo es que empieza a fluir aquí entre las dos cañas. Ese color rojo significa que está subiendo la velocidad entre las dos cañas. Se empieza a hacer una callecita. Al principio todo muy laminar, muy estacionario, y después empieza a haber una estructura de vórtices y por ahí empieza a suceder una cosa que después resultó interesante. Si ven esta parte de aquí, se empieza a hacer como una inestabilidad de Kelvin-Helmholtz, y entonces eso empieza a tener una pequeña perturbación de presión y se manifiesta por ahí. Cuando pongo un micrófono, por ejemplo, acá, o cuando pongo un micrófono, por ejemplo, acá, se ve una variación de presión así, y tiene que ver con esta perturbación de presión que se está haciendo acá. Al principio como que no se terminan de desprender, y ya que sigue subiendo la velocidad, se empiezan a desarrollar un poquito más los vórtices. ¿Qué más podemos mencionar aquí? La velocidad quizá, empiezo a ver 50 y tantos metros por segundo, me empiezo a acercar un poquito a velocidad del sonido, que son 300 y tantos metros por segundo, ¿no? Un poquito arriba del 10% quizá.
Y ya, cañas fijas. ¿Qué más podemos ver en cañas fijas? Quizá este de aquí. Este de acá. Ay. Aquí. Este es campo de vorticidad y se ve un poquito lo mismo de que tenemos aquí una perturbación acá, ¿no? Y al momento de que aparece esta perturbación, se ve como de este lado las líneas de corriente como que testarían un poquito, ¿no? Bueno. Entonces, luego nos pasamos a mover una de las cañas. Déjenme ver si hubo aquí alguna de las cosas que... Ajá. En este, no me detengo porque se ve mejor en las otras simulaciones, pero si veo el campo de presión y el campo de densidad, en este ya se empieza a ver un poquito de diferencia entre el campo de presión y el campo de densidad. Entonces, aquí ya se empieza a manifestar el hecho de que estoy usando un solver que maneja de manera independiente la presión y la densidad. Listo. Luego, en la caña forzada, yo agarro y le pongo un punto fijo a una de las cañas y la muevo a 700 Hz con una amplitud de 1 grado, ¿no? Y entonces, de 2 grados, perdón. Esto ya es una simulación de fluido de interacción de fluido-estructura. En este caso, nada más desde el sólido hacia el fluido, no de regreso. Y ya, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tip. Forzado. Ok, entonces, quizá una de las primeras cosas que se ve padre por aquí es este. Up. Aquí. Voy, de regreso. De regreso. Ahí estamos. ¿Qué pasa? ¿Sí? Ajá. Aquí, en el momento que empieza la simulación, esta caña se empieza a mover a 700 Hz hacia acá. Ajá. Entonces, una de las primeras cosas que se ve es una perturbación acústica, ¿no? Como estoy haciendo pasos muy, muy chiquititos, entonces, o sea, muy cortos, pues, alcanzo a ver la perturbación acústica, cómo se propaga dentro de la caja. Ajá. Luego, ¿qué más? Ahí aparece una de las cosas que salió en la parte experimental y que es interesante, que cuando la presión acá no ha subido suficiente, no empuja mucho el fluido adentro de las cañas. Y entonces, al momento de que se cierran las cañas, el flujo está dominado por el movimiento de las cañas. Entonces, empuja un poquito el fluido hacia arriba y salen 2 vórtices acá. Y eso es algo que en el experimento se alcanza a ver también. Entonces, a mí lo que me sugiere eso es que al menos una parte del experimento está dominado en algún momento por la parte elástica de las cañas y no por la presión que viene desde afuera, ¿no? Entonces, pues eso se ve bonito, según yo. Aquí abre y en el momento que cierra, empuja un vórtice para arriba. Ay, en este ciclo no salió. A ver si en el siguiente sale. Por ahí sale. Por ahí. Ajá. Entonces, eso de nuevo nos parece importante porque justamente estamos buscando cosas que se vean en el numérico y que se puedan ver también en el experimental. ¿Qué más? ¿Qué más? Está por aquí. Dígame. Tus condiciones de frontera, ¿cómo son ahí en la parte superior? No deslizamiento en todos lados. ¿En qué parte superior? ¿Dónde? En el rectángulo que tienes arriba. Aquí yo fijo una presión. Ahí tú fijas la presión y todo lo demás es pared. Es pared de condición de no deslizamiento. Y tiene unas celdas chiquititas para simular la capa límite en todos lados. Entonces lo que metes es la presión y calculas la velocidad que te da. Ajá, sí, es correcto. Tucu. Bueno, ahí vamos. Entonces, aquí
se empieza a subir un poquito la presión, va subiendo la presión, va subiendo la presión. Chic, 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 chic. Vamos a adelantarnos un poquito. Por momentos llega aquí un poquito más alto. Ahí. Aquí. Aquí, esto está medido en esta región de acá, este número. Entonces empieza a ser como más parecido a velocidad del sonido, ¿no? Entonces yo espero que empiecen a suceder cosas un poquito diferentes ya cuando me empiezo a acercar a velocidad del sonido. ¿Qué más? Tuk, 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 tuk. Déjenme ver si aquí en el campo de velocidad veía yo algo más, no me acuerdo. Creo que no. Ah, sí. Aquí empiezo a ver este tipo de cosas. Por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Ahí. Entonces empiezo a ver aquí unas perturbaciones raras, ¿no? Debo confesar que aquí hay una frontera de una de las mallas. Entonces, este bicho que está aquí, más bien se me hace que es un artefacto numérico y que tiene que ver con que ahí termina una de las mallas y empieza la otra. Entonces, eso se me hace un poquito raro. Pero esta perturbación de acá parece como una perturbación acústica. Y fíjense qué pasa después. Empieza a hacer este tipo de cosas. Por ahí. Entonces ese comportamiento es típico de un modo normal, es decir, un campo estacionario, un campo acústico estacionario que está resonando en esta caja que está acá arriba, ¿no? Entonces, ¿quién está excitando eso? No me queda muy claro, ¿no? Porque la frecuencia de 700 Hz tiene una longitud de onda mucho más grande que esta que se ve acá, ¿no? Esta es como la frecuencia del campo estacionario que está resonando acá. Perdón, esta es la longitud de onda del campo estacionario que está resonando aquí, y la de 700 Hz, que es la que está excitando esta, sería mucho más grande. Entonces no son esos 700 Hz. Hay una señal de una frecuencia un poquito más alta que está excitando eso. Y aquí todavía hay otra un poquito más alta, en esta parte de acá, ¿no? Entonces, ¿eso de dónde viene? Puede venir, quizá, y por eso me pareció relevante mencionarlo cuando estaban las dos cañas fijas, de una perturbación pues parecida a esta de Kelvin-Helmholtz que se desarrollaba cuando se abre el chorro acá, ¿no? Porque esa era una frecuencia más alta. Entonces, eso es favorable para el instrumento, no es favorable para el instrumento, no estoy seguro, quizá habría que pues no sé, que ver si nos puede afectar de alguna manera. En el sistema experimental yo sí esperaría verlo, porque justamente tenemos paredes completamente reflejantes y favorecen este tipo de campos estacionarios. Y en el sistema del músico yo esperaría que no, porque la cavidad bucal y todo eso es mucho más absorbente, y entonces sería más difícil que se genere un campo, o sea, que rebote la onda acústica y que se genere un campo de este tipo, ¿no? Entonces quizá eso es como un elemento que nos invita a pensar si en nuestro sistema experimental no deberíamos tener paredes absorbentes en lugar de paredes reflejantes, para acercarnos un poquito al caso del músico. Y bueno, les muestro el campo de presión, donde se ve un poquito mejor esta parte, y ya. Tin, 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 tin. Aquí. Entonces, en el campo de presión, se ve esta onda estacionaria súper bien formada en esta región de acá, que es la caja, ¿no? Y ya. Aquí alcanzo a ver una cosa que me parece interesante. Al momento de que se abre, aquí sí o no. A ver. Ahí. Bueno.
Ahí. Al momento de que se abre, hay una perturbación acústica, esta, aquí. Se abre y se ve cómo viaja un pulso de presión hacia abajo. Ahí, ese es, perdón, ¿eh? Ese es. Y se ve cómo viaja hacia abajo aquí. Va de nuevo. Ahí. Que ese es el que yo me imaginaría que la caña vibrando, al momento de que se abre, manda un pulso de presión hacia acá, y ese es el pulso que yo esperaría que excite todo el resonador del instrumento, ¿no? Entonces, la lectura que yo le doy a esta simulación es, hay dos excitaciones, una excitación que es de una frecuencia un poquito más alta, que puede venir de los vorticitos estos que se generan en el momento del chorro, y que es el que genera este campo estacionario. Y hay otra excitación, que es la excitación que se genera cuando se abren las dos cañas, y entonces se genera ese pulso. A ver si lo puedo agarrar un poquito más claro. Ahí. Aquí va. Pum, 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 por aquí. Bueno. Listo. Me paso entonces a... Déjenme mostrar el de densidad. A ver. Ahí voy. Aquí. Este es el de densidad. Si es aquí, es aquí. Aquí nada más lo que quiero mostrar es que este es el de densidad, y en el momento que se abren las cañas, ahí voy para adelante. Se va a abrir la caña y se va a ver cómo baja una zona de alta densidad y empieza a caminar hacia acá. Ajá. Entonces, ahí va bajando, va bajando, va bajando. Fíjense cuántos cuadros le toma llegar hasta acá. Ajá. Cuando yo les mostré la perturbación de presión que se hacía en el momento de abrir las cañas, en 2 cuadros ya había llegado hasta acá. Y esta le toma como 10 o 12 cuadros bajar hasta acá. Entonces, lo que quiero decir ahí es que la dinámica de la densidad sí se está comportando de manera diferente que la dinámica de la presión. Entonces, en este caso, pues sí, se está manifestando algo en la densidad que no corresponde con el campo de presión. Entonces, bueno, quizá en ese sentido podemos decir que sí puede valer la pena utilizar un solver que sea compresible en este caso. Sale, ya. Les muestro, me regreso aquí. Bueno, mencionaba yo, tenemos 2 mecanismos de excitación acústica. Uno es el del chorro y otro es el que se abre. Entonces yo me pregunto cuál será el que está operando en el instrumento este de acá, ¿no? Y la última simulación que tengo es esta de aquí, donde la caña tiene un resortito aquí a la mitad y tiene el mismo punto fijo acá. Y entonces ese resorte va a ser una fuerza sobre la caña, y la otra fuerza va a ser la fuerza del flujo sobre la misma caña, ¿no? Y entonces yo veo cómo se comporta esa cosa. Ahí va. Entonces les muestro el campo de velocidad.
Les muestro, sí, les muestro el campo de velocidad. Entonces aquí al principio la caña está quieta porque el flujo es tan bajo que no alcanza a moverla. Entonces está quieta, hay flujo, en ese momento ya hay una diferencia de presión, pero no es suficiente para que la caña oscile. Y sigo aumentando, aumenta la presión aquí, y entonces aumenta la velocidad acá, aumenta la diferencia de presión. De nuevo veo esta perturbación acá. Y en un momentito más se excita el campo estacionario de nuevo, de la caja de arriba. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Por ahí. Y entonces ya empiezo a ver una oscilación sostenida de la caña inducida completamente por el flujo, ¿no? Y una de las cosas que me pareció interesante, déjenme mostrarles esto que está acá, aquí, Si yo veo el ángulo con respecto al tiempo, se ve así. Al principio el ángulo empieza en 0. Cuando empieza a aumentar la velocidad entre las dos cañas, se empieza a mover poquitito, pero casi no se nota, pero no oscila. Nada más va moviéndose cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y más o menos en 30 milisegundos empieza ya a haber una oscilación, ¿no? O sea, llega un punto de una cierta velocidad donde dispara ya una cierta oscilación, y eso es una de las cosas que se ve en el sistema experimental además, ¿no? Entonces eso está padre. Luego, esta oscilación tiene un perfil razonablemente senoidal, lo cual está padre, o sea, como que está integrando la fuerza a lo largo de toda la caña, y eso le da como pues una fuerza bastante suave, vamos a decir, y tiene una frecuencia razonablemente cerca de la frecuencia que se observa en el sistema experimental, que son cerca de 700 Hz también. Entonces, eso está padre. El único detalle que sí tengo que mencionar es que, aunque yo ajusté la masa y el momento de inercia de la caña con valores parecidos al sistema experimental, el valor del resortito lo ajusté a mano. Entonces, pues eso me da más o menos el valor de frecuencia que yo quiera, ¿no? Entonces, en el momento que tengamos un valor de elasticidad para esa caña medido experimentalmente, pues habrá que meterlo acá para ver qué tan cerca estamos. Luego, ¿qué más? Déjenme ver si tengo algo. Bueno. Déjenme ver. Ok. Entonces, luego buscando un poquito esta comparación entre el sistema experimental y entre el sistema experimental y la simulación numérica, pusimos 4 micrófonos. Uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno por acá. Y entonces sacamos series de tiempo de presión y velocidad en esos 4 lugares. Entonces eso se los muestro muy rápido y no es tan bonito como lo que a mí me hubiera gustado, pero aquí está.
Este es directamente en la caña. Esto que ustedes ven aquí en negro es el ángulo y lo que se ve en rojo es la componente vertical de la velocidad. Entonces, aquí cuando... Ay, perdón, estoy tratando de acordarme si para abajo es cerrar. Lo estaba viendo para- porque hace rato para arriba era cerrado, porque se iban pegando las cañas. Pero en este caso parecería que es para abajo cerrar, porque el ángulo para arriba cerrar, porque el ángulo más grande como que está hacia abajo y el ángulo más grande solo puede ser de pero no, que se lo veo como que un límite. Para arriba cerrar. Sí, es para arriba cerrar. Y entonces suceden cosas un poquito raras. O sea, eso es un poquito el tipo de cosa que ¿qué esperaba encontrar acá? Cosas como muy causales, en el sentido de que si se abre, aumenta la velocidad y yo lo veo acá, ¿no? Entonces, se abre y aumenta la velocidad, ¿no? En este caso sí funciona. Aquí se abre, este es las cañas abiertas y aumenta la velocidad en el sentido para abajo. Uno va como Ajá. derivada del otro, ¿no? Porque son casi como un movimiento, o sea, no están Ajá, desfasados. hay un corrimiento pequeñito. O sea, quiere decir que en el momento que se empiezan a abrir es aquí, ¿no? Entonces, en el momento que se empiezan a abrir, no inmediatamente aparece el flujo hacia abajo, sino aparece tantito después, ¿no? Entonces, eso me habla ahí un poquito de la viscosidad del fluido, que en este caso es aire, y Entonces, perdón, este es el que está justo adentro de las dos cañas, en medio de las dos cañas. Entonces, más o menos como que se antoja que está bonito en el sentido de que sí hace lo que yo espero, pero que yo midiera la velocidad adentro de las dos cañas sería muy difícil. Ajá. Entonces, como que no está tan fácil que experimentalmente yo agarre esto. Entonces digo, bueno, voy a poner un micrófono, el que está al ladito. Es el último que les muestro ya, prometo. Este de acá. Entonces, de nuevo. Aquí, el ángulo es esta roja de acá. Ajá. Y entonces como que veo que van completamente desfasados, ¿no? Entonces yo digo, pues está interesante, van completamente desfasados. Si yo pongo mi micrófono en la parte experimental y veo eso, pues estaría padre porque, ¿cómo se llama? Sería un dato muy, muy directo, ¿no? Que vayan completamente desfasados. El ángulo y la perturbación en este caso es de presión. Pero el problema es que si yo hago esto en otro punto de la caja, entonces se mueve, depende de dónde lo ponga, ¿no? Entonces ahí lo que me está afectando es el campo acústico adentro de la caja. Entonces no es tan directo que yo pueda decir, en cualquier lugar de la caja que yo ponga, deberías encontrar estas dos cosas así desfasadas, ¿no? Que es lo que nos hubiera gustado porque hubiera sido muy fácil comparar. Bueno, entonces tenemos lecturas de estas, algunas sí hacen lo que uno se imagina que deben de hacer, o sea, se abre y se ve el flujo, y algunas van desfasadas de maneras raras. Entonces, como que no es tan fácil que se pudieran comparar de manera experimental. Y ya, básicamente eso es. Es el momento, es hasta donde vamos ahorita, y desde luego lo que esperamos en algún momento es pasarnos a 3D, hacer las dos cañas móviles, utilizar paredes absorbentes, pensando que de nuevo la cavidad bucal no es completamente reflejante,
Este es el que más nos interesa, que es la deformación de la caña, porque si ustedes ven aquí, esta no se mueve de manera rígida, sino que se deforma, se curva la caña, que es un paso desde el punto de vista numérico más sofisticado. Y en algún momento se pensó hacer como una tomografía para checar la geometría de esta cosa y poderla utilizar aquí en la simulación numérica. Bueno, entonces hasta ahí vamos en este momento. Les agradezco su tiempo y por favor disculpen que me haya quedado tan justo. Muy bien, pues pasamos a la parte Ay, ¿dónde está el micrófono? Ahí está. Pasamos a la parte de preguntas. Entonces, ok, sí, iniciamos con Juan. ¿El micrófono? Ahí está, es la mallita esa. Ah, ok, vale. Okay. Bueno, muchas gracias por el plática, doctor. Sí, a ver. Según yo, si se hace perturbación a primer orden, ¿sé lo que hace perturbación a primer orden para la presión y la densidad? ¿O literalmente lo mete todo así? Va todo directo. Ah, O sea, ok. Porque, o sea, a primer orden, tanto la densidad como la presión obedecen la misma ecuación de onda, ¿no? Y con la misma velocidad. Ajá, sí, correcto. Yo diría que en campos, pues sí, cuando tienes un estado de equilibrio y tienes una variación pequeñita con respecto a ese estado de equilibrio, puedes considerar la densidad constante, lo que sería pues aproximación cero, y la siguiente aproximación sería considerarla proporcional a la presión, que en este caso se manifestó más o menos, y la siguiente pues ya es una donde la dinámica de la presión es una y la dinámica de la densidad es otra. Ah, ok, sí, ok. Es que justamente no me ha quedado muy claro, porque sí, la primera orden, pues sí, puede ser la misma función de Ajá. onda, entonces que se va tan diferente me causaba el ruido. Sí, de hecho en el régimen acústico tú tienes una ecuación que relaciona la presión y la densidad de manera proporcional. Ok. Y otra pregunta. Abrir un hoyo al instrumento no sería como muy equivalente a hacer más o menos largo el instrumento. Sí, esa es una pregunta interesante. O sea, ¿qué pasa en el momento que tú le haces un agujero al resonador? Si todavía esta parte que queda después del agujero sigue participando de alguna manera. Entonces, en una primera aproximación tú dices, no, pues es que la longitud que importa es esta, ¿no? Yo pienso que esta parte todavía podría participar un poco, Okay. pero pues, estaría bonito verlo, ¿no? Ok, y ya la última pregunta, perdón. ¿Puede hacer comparaciones cualitativas? O sea, respecto a usted hace la simulación y puede sacar la frecuencia, digamos, que está usted obteniendo, o... Sí. ¿Sí? Ah, ok. O sea, simplemente con los palmas. O sea, sí podría usted soplarle a la flauta y hacer lo mismo aquí, que les dé la misma nota, por ejemplo. Sí. Sí, pues... Ah, no está esto. El micrófono se ve así. Mira, ay. Perdón, voy a apagar la luz de nuevo, disculpen. Tú le dices, pones 1000 puntos ahí y tomas el promedio y ese es el valor de mi micrófono. Así es como lo estoy haciendo hasta ahorita. Y entonces eso, pues en este caso es más o menos parejo, pero en este caso no. Entonces como para tener una idea de cuánto vale la presión y la velocidad en esta zona, ese tipo de cosas funciona mejor. Bueno, muchas gracias. Nada. Sí, no sé si había alguien del público en Zoom que quiera hacer alguna pregunta. Según yo, deberíamos de tener ya audio. Bueno, si alguien del público de Zoom tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono. Entonces, pasamos acá. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta.
dentro de tus perspectivas, Ujú. ¿qué tanto crees que interfiere la geometría de tus cañas o de tu modelo, Ujú. más que la calidad del material o inclusive de la técnica de soplado? ¿O cómo desarrollarías la parte experimental? Yo creo que influyen las dos cosas. Lo que es más fácil de valorar es la geometría, porque la geometría se puede valorar con paredes rígidas y el método numérico es más fácil, ¿no? Y el paso que estamos tratando de dar es deformar la caña y ahí sí tienes que ponerle las propiedades elásticas del material. Entonces, ahí pues hay técnicas más fáciles con un material lineal, o sea, con elasticidad lineal, y pues ves hasta dónde te puedes ajustar, ¿no? Homogéneo, isotrópico, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que sería como un plástico. Y después sí puedes ir haciendo el modelo cada vez más sofisticado, que las propiedades elásticas en este sentido sean diferentes de las propiedades elásticas en este sentido, que es lo que pasaría con una caña de bambú, ¿no? Entonces, vamos un paso a la vez, ¿no? Ahorita vamos a dar este paso de elasticidad lineal, isotrópica y homogénea. Dentro de tus, digamos, si quisiéramos algo súper ideal, Ajá. ¿esperarías que la geometría resolviera la parte técnica? O sea, de que solo cualquier intérprete, como por ejemplo, en la flauta, con un tipo de geometría podrías hacer que suene instrumentos más complicados, como el de doble caña. Yo pienso que la geometría sí te puede ayudar. O sea, habría que definir de manera formal y pensándole un poquito cuáles son tus criterios de estabilidad, pero yo sí creo que podrías pensar en qué pasa si la cavidad que está cerca de la caña es más ancha, si está un poquito abombadita, si es una parte cónica, si ese tipo de cosas hacen más estable o menos estable la vibración para excitar uno de los modos. Eso es lo que buscaría. Ok. Se oye como un trabajo de mucho tiempo, pero yo creo que sí se puede buscar una geometría que te ayude, que sea más permisiva para un intérprete. Ok, vale. Gracias. Nada. Nada más una rápidamente. ¿Hay estudios de las cañas elásticos? Así. O sea, alguien le ha estudiado. O sea, si dices que rápido truenan, yo diría, ok, entonces te conviene el modelo hookeano y dejan de funcionar porque dejan de ser hookeanas. Yo no he visto. Y se vuelven plásticas. Yo no he visto simulación del sólido completo elástico en instrumentos musicales. No, pero que hagan experimentos con la caña. Ah, sí, una cosa eso es que sí. te muevas así y otra cosa es que el sólido vibre. Ajá. Todo él. Sí, y ahí tocas el clarinete, sientes la vibración sí. de la caña en la boca. Y la trompeta también es una cosa súper parecida porque los labios se comportan de manera elástica y no está nada claro qué pasa ahí. Pero lo que sí he visto son modelos que dice, bueno, vamos a considerar dos puertitas que tienen un resorte, ¿no? Y entonces se hacen así, ¿no? Entonces, un solo resorte y ven qué es lo que pasa. Ah, pero es que no resuelve todo las cosas que observamos. Entonces le vamos a poner un resorte así y otro así, ¿no? Y entonces ya encuentran algunas cosas más de las que se observan físicamente. Y entonces así van complicando su sistema, pero no he visto que esos modelos de 2 o 3 resortes describan la dinámica completa de las cañas, no lo he visto. Gracias. Ni de los labios tampoco. Gracias. ¿De qué lado está el...? Aquí está. Muchas gracias por la plática, profe. Muy interesante. Una pregunta. De hecho, en esa gráfica se alcanza a ver muy bien. Usted está midiendo que la frecuencia con la que está oscilando la caña coincide con la frecuencia del campo acústico, ¿no? O al menos eso se puede interpretar con la presión. Ajá, aproximadamente rojo tienen la es misma el ángulo frecuencia. de la caña y este es el campo de presión en este que está punto. midiendo, ¿no? Ajá. Entonces sí van aproximadamente Sí, a ojo, ¿no? Con la sí. misma frecuencia. Ajá, sí, correcto. Si uno tocara en la vida real ¿es un oboe? Dijo. Ajá, pues un clarinete, sería más perdón. parecido al Sí. clarinete. Pero sí. Si uno tocara el clarinete en la vida real, la frecuencia que yo toco, pues realmente depende de cómo estoy acomodando mis dedos, que estoy picándole al aparatito. Entonces, en ese caso, o sea, se podría concluir de lo que usted tiene ahí, que si yo toco una nota distinta, siempre
la caña se va a ajustar para vibrar a la misma frecuencia que el sonido? Eso es una de las cosas que estaba escrita exactamente aquí. Aquí, mira. Ay, ¿dónde está? Aquí, este de acá. Sobre todo lo vimos en trompetas. Tú puedes hacer así, ¿no? Y si tratas de hacer eso con la trompeta puesta, no puedes. La trompeta te forza a que tú vibres a una cierta frecuencia. Ok. Y nosotros interpretamos eso como es el campo acústico resonante que viene de regreso y empuja a la parte elástica, que es el excitador. Entonces, eso ya lo vimos en la parte, a la hora de estudiar la excitación de las trompetas y los trombones. Aquí yo me imagino que está lo mismo. Lo que pasa es que en este no se ve porque... Ay, ¿dónde está? Porque tratamos de hacer esto de tal manera que el campo acústico no regrese. Ujú. Pero si le pones un resonador aquí, entonces ese campo acústico, igualito que en la flauta, aquí va a empezar a ser muy fuerte y va a empezar a empujar la caña igualito acá. Entonces la oscilación de la caña va a depender de ese campo acústico que está resonando acá. Ok. Entonces no puedes hacer, si tú tratas de tocar una nota que no es la que tienen tus dedos, no, es muy difícil. Ok. O sea, no te voy a decir que no se puede, pero el instrumento no te deja. Vale. Y en el caso de la flauta era muy claro de dónde salía la radiación acústica. En el caso del clarinete que está simulando, la mayor parte del sonido, ¿de qué parte proviene? ¿O viene de la boca? Eso es una de las cosas que mencionaba Francisco. La flauta se comporta como un ducto abierto de los dos lados y el clarinete se comporta como un ducto cerrado de un lado y abierto del otro. Ujú. Entonces yo no esperaría que haya radiación aquí. Yo esperaría que toda la radiación del clarinete venga de acá. Ok. Vale. Muchas gracias. No. Muy bien. ¿Alguien más del público presente? Ok. Bueno, entonces, si no hay más participaciones, damos por concluido este seminario y pues le agradecemos mucho al doctor Roberto. Muchas gracias. Y gracias a los presentes. Ah, sí, el público. Tenemos público. Muchas gracias por su asistencia. Me parece que es la vez que más asistentes hemos tenido, ¿no? Sí. Muy popular usted.